de el derramamiento del Espíritu Santo en los tiempos del fin. Joel capítulo 2, versículo 28. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Padre eterno, Dios todopoderoso, queremos darte gracias en este momento. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder acercarnos ante tu presencia y poder prepararnos para recibir tu palabra. Queremos disponer nuestras vidas y también nuestros corazones para recibir tu palabra. Tu palabra es el pan, es el alimento para nuestro ser espiritual, para nuestro hombre interior. Nuestro espíritu, nuestra alma son fortalecidos por la palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Creemos que la exposición de tus palabras nos alumbra. Y hoy queremos pedirte que nos hables una vez más. Pido tu gracia, Señor, para predicar. Pido tu unción, Señor, para predicar en esta hora de este día. Reconozco que te necesito. Nada soy sin ti, Señor. Sin ti no soy nada ni nadie. Necesito tu presencia, necesito tu unción. Pido que tu presencia esté conmigo para abrir mi boca y compartir tu palabra. Unge mi vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, oro que este mensaje, Señor, que tu palabra sea como fuego, Señor, en este lugar el día de hoy. Tu palabra sea como ese martillo que quebranta la piedra. Creemos que tu palabra, la palabra que viene de ti, la palabra que sale de tu boca, la palabra que viene de tu trono, jamás retornará a ti vacía. Así que pedimos que tu palabra caiga como una semilla en nuestro hombre interior y tu Espíritu Santo la riegue. Pedimos que el Espíritu y la palabra obren juntos en este lugar. Gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya decíamos hace un momento atrás, este mensaje lleva como título la profecía de Joel y el derramamiento del Espíritu Santo en los tiempos del fin. Así que podemos ver en el libro de Joel cómo Dios prometió un derramamiento del Espíritu Santo, un derramamiento para los tiempos del fin. Joel 2, 28 al 29, como leíamos hace un momento atrás, nos anuncia este derramamiento, un derramar del Espíritu Santo que ha de venir sobre toda carne. Joel 2, 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, cientos de años después de que Joel profetiza esto, cuando el Espíritu Santo llenó aquellos 120 el día de Pentecostés, el apóstol Pedro se pone en pie ante una gran multitud, habían miles de personas, una multitud de judíos, y Pedro cita la profecía de Joel y la cita como cumpliéndose en el derramamiento del Espíritu Santo que estaba teniendo lugar en ese momento. Usted puede acompañarme al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 16.
Usted conoce ya el contexto. Hecho 2 nos muestra el derramar del Espíritu Santo. Hay 120 personas allí en el aposento alto. Están esperando la promesa del Padre. La promesa era que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo y ellos están entonces en la búsqueda y en la espera de esta promesa. Es así como de repente viene un sonido como de un viento recio, llena ese lugar, y esos 120 que estaban allí entre hombres y mujeres comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y había una multitud de gente que comenzó a ver lo que estaba pasando allí. Hubieron algunos que se atrevieron a decir, eso están llenos de mosto, ellos están ebrios, por eso actúan de esa forma. Y en ese momento entonces vemos cómo el apóstol Pedro se pone en pie y ahora declara lo siguiente. En Hechos 2:16, Pedro dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Luego Pedro continúa diciendo: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro está afirmando que esta profecía comenzó a cumplirse aquí en Pentecostés. Y de hecho, la interpretación más aceptada dentro de la iglesia, la interpretación más aceptada el día de hoy, es que esta profecía tuvo un cumplimiento inicial en el capítulo 2 de Hechos, con el derramar del Espíritu Santo. Sin embargo, este derramar del Espíritu Santo, que es inicial, continuaría ahora a través de toda la era de la iglesia o dispensación de la gracia, para tener un cumplimiento pleno en los tiempos finales antes del rapto de la iglesia. Es la interpretación más aceptada por la iglesia y está ligada entonces a una restauración nacional de Israel y un avivamiento global, un derramar del Espíritu sobre las naciones. Sin embargo, por otro lado, tenemos a aquellos cristianos llamados cesacionistas. Y los cesacionistas son un grupo de personas que creen que la profecía de Joel tuvo un único cumplimiento aquí en el libro de Hechos capítulo 2. Ellos dicen: la profecía de Joel aquí se cumple y no debemos esperar nada más para el tiempo futuro. Y otros, algunos de ellos, lo asocian para un cumplimiento literal solo en el milenio, es decir, el reino milenial de Cristo. Sin embargo, tengo que decir que esta posición cesacionista no está correcta, no es así. Ellos lo ven así porque los cesacionistas no creen en la vigencia ni el operar de los dones del Espíritu Santo en estos tiempos. Ellos creen que todo lo que fueron las manifestaciones o los dones del Espíritu, como las sanidades, los milagros, el hablar en lenguas o interpretar las lenguas, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y todas las manifestaciones de poder, ellos creen y ellos enseñan que solamente fueron para la iglesia primitiva, para la iglesia de los primeros apóstoles, y que luego, después de la muerte del apóstol Juan, estas manifestaciones y los dones del Espíritu Santo cesaron. Algunos de hecho avanzan solo un poco más y dicen estas cosas se mantuvieron solo hasta cuando el canon de la Biblia fue cerrado. Por lo tanto, ellos no creen, los cesacionistas no creen en un mover del Espíritu Santo, con las manifestaciones del Espíritu Santo, con el operar de los dones del Espíritu Santo, al menos los dones de poder y de revelación. Ellos no creen en nada de esto, por lo tanto, ellos no pueden interpretar este pasaje como con un cumplimiento progresivo dentro de la era de la iglesia. Es por eso que ellos solo lo relegan a
este punto en particular como un cumplimiento total, o algunos con un cumplimiento solo para el reino milenial, pero no en la era de la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros nos detenemos a observar la profecía de Joel, vemos que la posición cesacionista no puede ser cierta, no puede ser posible, ya que la profecía de Joel habla de un derramar del Espíritu Santo sobre toda carne, es decir, sobre los gentiles también. Y el día de Pentecostés el Espíritu Santo solo fue derramado sobre un grupo de 120 y eran judíos, no eran gentiles los que recibieron este derramar del Espíritu Santo. Ahora, si volvemos a la profecía de Joel, vemos como en el capítulo 2, versículo 28, Joel está diciendo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que al hablar de sobre toda carne, lo que Joel está hablando es de las naciones. No está limitando este derramar del Espíritu Santo solo al tiempo de la iglesia primitiva, sino que está hablando de toda carne, de todas las naciones, de personas de otros lugares y de otros tiempos también. Así que cuando Pedro da el discurso y cita la profecía de Joel, Pedro dice en Hechos 2:17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que la posición cesacionista no es válida, está equivocada, porque este derramar del Espíritu no estaba limitado solo a judíos, no estaba limitado solo a la nación de Israel, sino que habla de toda carne, involucrando a las naciones, involucrándonos a nosotros, los gentiles también. Ahora, los versículos de Joel, los versículos 30 al 32, nos hablan también de señales que ocurrirían antes de los tiempos del fin. Joel está diciendo luego, y voy a leer completo desde el versículo 28 para tener todo el contexto. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora me detengo un momento aquí. Muchos maestros de profecía bíblica creen que después de esto está refiriéndose a la restauración que en algún momento tendría el pueblo de Israel, y que cuando lo vemos históricamente, Israel tiene una restauración como nación en 1948. Ahí las Naciones Unidas, después de que los judíos habían estado dispersos por el mundo, las Naciones Unidas reconocen a Israel como una nación, como un estado. Así que hay una restauración. Por lo tanto, cuando vemos después de esto derramaré de mi espíritu, podemos ir entendiendo de que Israel juega un papel importante para que nosotros podamos ir comprendiendo los tiempos del fin. Muchos maestros de profecía bíblica han dicho que Israel es el reloj profético de Dios, y tengo que decir, están en lo cierto. Así que con la restauración de Israel en 1948 es que nosotros podemos decir estamos entrando o hemos entrado ya a los tiempos del fin, a los tiempos finales de los cuales va a hablar aquí Joel, y que también luego vamos a ver cómo Pedro también lo menciona. Así que la profecía dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Luego dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Así que cuando vemos nosotros esta profecía, estamos viendo cosas que se hablan tocante al tiempo del fin. Todas estas cosas del versículo
30 en adelante. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Está refiriéndose al tiempo del fin, está refiriéndose a los tiempos que comienzan con el arrebatamiento de la iglesia y el periodo de la gran tribulación, un periodo de 7 años que ha de venir sobre el mundo. Es allí donde entonces comenzamos a ver las profecías de Apocalipsis capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 19, en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, antes de que sucedan estas cosas, antes de lo que encontramos en el versículo 30 al 32, y que cuando vamos también a la profecía a lo que Pedro cita en Hechos, en capítulo 2, tocante a la profecía de Joel, nosotros encontramos que luego Pedro también cita en el capítulo 2, versículo 19, y dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que está refiriéndose a los tiempos del fin. Por lo tanto, está hablando y podemos interpretar que cuando vemos el derramar del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y vemos a Pedro ponerse en pie y citar la profecía de Joel, podemos comprender y entender que esto es un cumplimiento inicial, parcial, no completo. Es un cumplimiento inicial, y que este derramar del Espíritu Santo y estos postreros días que comienzan a partir del día de Pentecostés, a partir de ese día, estas manifestaciones del poder de Dios serían algo que la iglesia experimentaría a lo largo de su historia, pero que la iglesia podría prepararse y entender que antes del tiempo del fin, que antes que el Señor saque la iglesia del escenario de esta tierra, la profecía de Joel tiene que tener un cumplimiento pleno y completo. Eso es lo que estamos viendo nosotros acá cuando leemos la profecía de Joel y la relacionamos con los tiempos del fin. Así que los versículos 30 al 32 de Joel nos hablan de señales que van a ocurrir en los tiempos del fin. Por lo tanto, cuando vemos el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, vemos solo un cumplimiento parcial de la profecía, no completo, como lo enseñan algunos cesacionistas. Por lo tanto, exegéticamente, bíblicamente, la interpretación más correcta y aceptada de Joel capítulo 2 es que su cumplimiento comenzó en Pentecostés. Lo vemos aquí en el capítulo 2 del libro de Hechos, pero continuaría a través de toda la era de la iglesia. Sin embargo, podemos también esperar un cumplimiento final, completo, pleno, en los tiempos finales, es decir, en estos tiempos en los cuales nosotros hoy estamos viviendo. Ahora es interesante notar también cómo Santiago en el capítulo 5, versículo 7 nos habla algo también tocante a lo que podemos esperar antes de la venida del Señor. Acompáñeme al libro de Santiago, capítulo 5. Vemos aquí a Santiago, el hermano del Señor, que inspirado por el Espíritu Santo escribe esta carta. Capítulo 5, versículo 7. Santiago dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Así que Santiago está hablando de la venida del Señor. Entendemos, se está refiriendo a la segunda venida del Señor, porque el Señor ya había venido, así que en su primera venida. Por lo tanto, Santiago está hablando a la segunda venida del Señor. Y está diciendo: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que aquí Santiago menciona la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y está relacionando esto con la venida del Señor. Así que Santiago habla lluvia temprana y también habla de una lluvia tardía. Ahora, la lluvia temprana en Israel comenzaba en los meses de otoño, es decir, allí a fines de octubre y principios de noviembre. Esta lluvia temprana caía a fin de preparar el terreno para la semilla. Así que preparaba el terreno para la semilla. Sin embargo, la lluvia tardía caía en un momento previo, un momento antes de la cosecha, alcanzando su máximo alrededor en marzo o abril. Y la lluvia tardía, ¿qué es lo que hacía? Ayudaba a crecer y a madurar la cebada y el trigo para la cosecha. Así que habían dos tipos de lluvias que estaban acostumbrados en el pueblo de Israel a recibir. La lluvia temprana preparaba el terreno para la semilla. Una lluvia tardía preparaba ya todo para la cosecha. Así que podemos también de la misma forma ver aquí que hubo espiritualmente hablando una lluvia temprana también. Y esta lluvia temprana espiritualmente hablando la podemos ver allí en el libro de Hechos capítulo 2, en el derramar del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Cuando vemos Hechos capítulo 2, cuando vemos el derramar del Espíritu Santo, allí vemos esa lluvia temprana. Vamos a ir rápidamente a Hechos capítulo 2. Encontramos a la iglesia aquí. Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que encontramos aquí este grupo de discípulos, están allí esperando la promesa del Padre. Ya hablábamos hace un momento atrás cuál era esa promesa, y de repente en medio de esa espera, en medio de esa búsqueda, el Espíritu Santo cae sobre la iglesia, el Espíritu Santo se derrama. Ahora el Espíritu Santo viene a morar a partir de ese día en los creyentes. El día de Pentecostés nace la iglesia, y la iglesia nace con el derramar del Espíritu Santo. Todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban allí experimentaron el bautismo de fuego, el bautismo con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como una evidencia de que habían recibido ese bautismo. Así que lo que sucedió el día de Pentecostés es la lluvia temprana, el derramar del Espíritu Santo. Y Dios entonces a través de esa lluvia temprana también preparó para la semilla que la iglesia primitiva iba a comenzar a predicar a partir de ese día. Jesús les había dicho: vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo una tarea. La iglesia tenía que salir y lanzar la semilla. Pero antes de eso, la lluvia temprana vino para comenzar a preparar los corazones para que la iglesia saliera a llevar la palabra. Y vemos entonces